Te doy la bienvenida al podcast Sanadora del Alma. Soy Norelena Villegas y te acompaño a sanar tu alma y a despertar la magia que hay en ti para crear la vida que sueñas. Te comparto herramientas que me han servido y han permitido a otros crear relaciones armoniosas, gerenciar sus emociones, incrementar la confianza y descubrir el poder personal. En este episodio de hoy estoy con Juli, acompañada de ella nuevamente para profundizar en el tema, en la diferencia entre oír y escuchar. Bienvenida, Juli, el día de hoy. Nora, mil gracias, es un gusto y un disfrute. La verdad es que si ustedes pudieran vernos por un huequito, lo que pasamos, grabando estos podcasts no tiene descripción y pues claramente el tema de hoy es bastante importante y a mí me parece un poco complejo. Pues a mí, ya vamos a empezar con los juicios, etcétera, pero aquí lo vamos a ir desarrollando. Sí, Juli, cuando yo empecé a estudiar coaching, yo me acuerdo que era oír y escuchar, oír y escuchar. Y llevo muchos años hablando de esto y el oír tiene que ver con lo biológico. ¿Qué capacidad auditiva tengo yo para escuchar un sonido, unas palabras y creemos que te estoy oyendo? Sígueme hablando que aquí te estoy oyendo. Yo voy firmando, yo voy haciendo esto y te voy oyendo. Escuchar, para mí cuando yo lo viví así, escuchar tiene que ver más con escucho tu emoción, escucho el cuerpo y escucho el lenguaje, porque no hablamos solo con las palabras. Ya hablamos aquí del tonito, ya hablamos aquí de los juicios, de las interpretaciones. Entonces yo creo que incluso en el proceso que tú has venido haciendo desde hace mucho rato, hay una gran diferencia en cómo tu escucha se ha ido afinando. Nora, ha sido un proceso personal valiosísimo. Me ha permitido interactuar de manera distinta con mi familia, puntualmente con mis hijos, con mi mamá, con mi esposo, con mis compañeros de trabajo. Porque cuando yo soy consciente de que a veces estoy en el oír, más no en el escuchar, hago como un prrr, como que retrocedo, a ver, atención, concéntrese. Por eso digo, es un proceso y necesito un alto nivel de conciencia para poderlo ejercer en ese momento. Cuando algunos de mis hijos me dicen, mami, pero ponme atención, eso es alerta, o sea, Ajá, no me estás escuchando, estás ajá. oyendo. O cuando Alejandro me dice, mírame pues, sí, perdón, no estoy mirando. Y no lo tomo como un reclamo, como, ay, pero pues están canzones, sino como ellos me están acompañando en ese proceso de escucha, porque además, como tú lo explicabas, la escucha no es solo la palabra, es Ujú. cómo veo detrás de lo que cada uno de ellos me dice, esa necesidad que a veces, inclusive lo hablo mucho desde la posición de mamá, ellos están tratando de decir y no son capaces de manifestar. Ujú. Entonces la emoción se los dice, o pues nos pasa, a mí me pasa con todo realmente, porque el cuerpo habla y a nosotros nos enseñaron mucho en la teoría de comunicaciones a filtrar las palabras más no las emociones. Sí, súper bonito, Juli, eso porque, mira, en el capítulo del libro donde yo hablo de los 7 pasos para una conversación efectiva y productiva y transformadora, uno de los pasos es escuchar. Y creemos que escuchamos porque oímos, creemos que escuchamos porque conocemos al otro. Ay, ya sé que volteaste los ojos, ya sé lo que me quieres decir. Y escuchar va mucho más allá. Y la que escuchaba ayer no es la misma que escucha hoy. A mí me generan unas emociones. En toda relación, en una conversación, el escuchar es un pedacito. Y la danza entre escuchar, proponer, preguntar, opinar, debería estar en todas las conversaciones. Y yo no sé si te pasó, a mí me pasó en el colegio y en el colegio cuando mis hijos que nos premiaban porque quién sabe por qué se fundó, yo qué sé, cualquier pregunta, a quién premiaban, al que tenía la respuesta, al que sabía. Entonces, partir de que tengo que saber o que tengo que tener la última palabra
impide escuchar y llenar ese espacio porque pues, tengo la palabra. Entonces, ¿cómo es esa danza entre escuchar, preguntar, proponer? ¿Cómo te ha pasado a ti? Incluso lo tuvimos en una conversación antes de grabar los podcasts en tu cotidianidad. Es súper valioso. Difícil. Es súper difícil. Y de eso se trata este podcast, de poderles decir que uno sí, yo sí lo puedo lograr, cada uno de ustedes lo puede lograr, pero que es un proceso y los procesos traen avances, retrocesos. Esa danza me ha permitido a mí esperar a que el otro termine para yo poder preguntar. Porque yo interrumpo mucho. Y en esa interrupción es por ese afán de, precisamente por la historia personal que yo tengo en el colegio que pasé muy maluco, pues si en el colegio no me destaqué, pues entonces esa historia la tengo como inconsciente donde tengo que salir a destacar algo, entonces mostrar que yo sí sé, o que yo sí estoy poniendo atención, o que yo sí puedo participar de eso, en un acelere en donde no termino que el otro, no dejo que el otro termine la idea. ¿Y cuál es el costo de eso, Juli? No escuchar. ¿Y qué pasa en la relación? Se deteriora. Se deteriora porque, les voy a explicar por qué. Uno, porque se pierde la confianza. Dos, porque uno se vuelve como un radio. Pero no, realmente no es la conciencia de escuchar. De hecho, ahora que cuando estabas mencionando los elementos de la escucha, del ejercicio de escuchar, creo que hay uno muy poderoso que he utilizado puntualmente esta semana de situaciones difíciles donde el silencio hace parte del escuchar. Y ese silencio es cuando alguien llama llorando supremamente angustiado a decir no sé qué hacer, es que qué va a pasar, en el qué, y yo simplemente dejo que se exprese, porque por su historia personal tiene una carga donde yo no puedo invalidar eso que esa persona está sintiendo. Y yo, tranquilo, relájate, eso se resuelve, no hay nada peor en la vida que otra cosa, pues. Entonces, desde ese punto de vista, el yo poder hacer, por eso hago énfasis en el silencio, porque el ejercicio que yo hoy hago de manera consciente es a mí misma me digo todo el día, espera que termine, déjalo terminar, espera que termine. No ha terminado la idea, ya vas a interrumpir. Entonces yo tengo que confesar, yo tengo un papelito que me acompaña al frente del computador con la palabra escuchar y una tarjetica de tu kit de tarjetas que dice ¿qué es escuchar? Wow. Y mira, escuchar, pongámoslo aquí técnicamente, es oír desde lo biológico más interpretar. Y la interpretación que yo hago o que tú haces en esa conversación, cuando estás escuchando al otro en angustia, yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer, tú estás diciendo, estoy interpretando que está angustiado y en la angustia yo le puedo servir desde el silencio. Entonces, ¿cuántas veces en una conversación lo uso como herramienta técnica? Y digo, estoy interpretando la mirada, estoy interpretando el movimiento. Yo me acuerdo que en una conversación yo decía, pero ¿por qué estás mirando el reloj? Tenés mucho afán, tenés mucho afán. Yo estoy interpretando el afán. Y el otro le gusta mirar el reloj, tiene algo en el fogón, tiene que ir a mirarlo, pero yo interpreto. Y desde donde interpreto, actúo. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Escuchar es oír más interpretar. Y desde lo que interpreto, actúo, juzgo, opino, digo, cancelo, opino. Por eso es tan importante uno de los elementos que dijiste ahorita, que es el indagar, preguntar, verificar, porque de esa manera yo puedo decirle al otro lo que yo entiendo es, no lo que tú me quisiste decir y yo lo invalido, sino lo que yo estoy entendiendo de lo que tú dijiste es que hoy a las 3 de la tarde es imposible que hagamos esa reunión. No, lo que yo quise decir es que hoy voy a llegar un poquito tarde a la reunión. Entonces yo ya había asumido que no iba a haber reunión y el otro simplemente dijo, no, puedo llegar 15 minutos tarde, es posible. Entonces es todo a partir de la interpretación. Y yo interpreto desde mi historia, desde mis juicios, desde lo que yo creo. Entonces, si en mi cultura, si en mi familia, si en mi colegio, a mí me regañaban por esto o a mí me felicitaban por aquello, yo desde ahí supongo.
Y uno de los grandes virus en el lenguaje es suponer. Entonces, escuchar es mucho más grande que lo biológico de oír. Es oír más interpretar. Los seres humanos tenemos emociones. Yo en toda conversación, mientras estoy en la conversación, interpreto, me pasan cosas que no había pensado, un ruido que pasó o una imagen que vi. Entonces, ¿cómo usar más la escucha plena? Y así me demore un poquito más mientras te observe y estoy plena en la conversación, estoy al 100. Y lo que voy a hacer después lo hago al 100. Entonces, yo digo que esto es más una invitación a quien está aquí escuchándonos, es cómo estás escuchando, cómo interrumpes, qué interpretas. Y si lo que interpretas se lo preguntas al otro, ¿qué pasaría distinto? ¿Cuánto mi biología me permite oír o dejar de oír cosas? Eh, Tener la última palabra. Yo tengo personas que dicen, es que yo tengo que decir la última palabra para sentirme validado. Entonces es empezar desde la conciencia de cómo aprendí, cómo lo pongo al servicio en los distintos tipos de relaciones. Es un tema que se entrena y que parte de la conciencia, como lo dijimos al principio, y tiene una potencia de como de irradiar amor hacia el otro, porque cuando lo escucho de manera completa, el otro se siente importante, atendido, con la atención pues que la tiene dispuesta para la otra persona, y eso es valorar a las personas. Gracias, Juli, por contarnos y los invito. El capítulo de 7 pasos para una conversación efectiva empieza con escuchar y escuchar activa y efectivamente. Podemos aprender a hacerlo y entrenarnos permanentemente. Así que síganos en estas conversaciones que vamos a seguir profundizando en otros temas.